Para este bloque hemos diseñado dos dinámicas. Una es el susto y otra es amansar a tu fiera. El objetivo de la dinámica del susto es comprobar los efectos de la coacción en una persona y cómo ésta puede ir modificando su comportamiento, es decir, en base a tener miedo y a ser coaccionado, cómo voy a ir cambiando mi comportamiento hasta que llega un punto en que no doy pie con bola. Por su parte, la dinámica de amansar a tu fiera tiene por objetivo proponerte formas de cambiar la ira, que conozcamos la ira y cómo modificarla. Bien, coacción, hablamos de coacción cuando se obliga o impide a una persona mediante alguna forma de presión o chantaje una actuación determinada, es decir, que haga algo que no quiere. Si un chantaje emocional cuesta más trabajo identificarlo. Este cortometraje se dirige también en este caso a detectar comportamientos más sutiles que encuadramos dentro de la violencia psíquica, y la coacción sería uno de ellos, lo que es el chantaje también. ¿Cuál es la herramienta fundamental de una persona para coaccionar? Más que la herramienta es la emoción previa es la ira. La ira en sí misma es una emoción, como cualquier emoción negativa, no es mala, es desagradable, pero no es mala porque nos avisa de cosas. Podemos estar, o es normal que a veces estemos tristes, nerviosos, enfadados. El problema es cuando justificamos con la ira nuestro comportamiento, es decir, cuando a raíz de la ira ya hago daño a otra persona o me lo hago daño a mí. Bien, también cuando me enfado por cosas que no merecen la pena, o cuando salto, digamos, cuando la ira activa, se activa ante cualquier estímulo, aunque sea neutro, es decir, ante cualquier cosa mínima. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo podemos darnos cuenta de si la ira se nos va más de las manos en el sentido personal o no? Pues cuando estamos siempre enfadados, cuando noto reacciones en los demás de que me tienen miedo, que se piensan las cosas antes de decírmelas, cuando mi pareja la noto ya también que está conmigo como más distante o más recelosa de poder hablar con libertad, cuando me consideran o me dicen que estoy difícil o que vengo siendo una persona difícil, cuando noto ese tipo de comportamiento, y evidentemente cuando me dicen que hago daño. El problema de la ira es que también la persona se hace daño y se autoagrede. A veces se quiere cambiar ese comportamiento, pero resulta difícil. Vamos a ver, para intentar modificar esto de la ira, alguna idea equivocada, lo que se entiende por falacia sobre la ira. Dice, nuestra ira se reduce si la descargamos de manera abierta. Esto no es cierto, es decir, desfogar la ira suele reforzarla y fortalecerla. Igual que cualquier comportamiento, cuando practicamos nuestra ira, mejor nos enfadamos. Entonces, por otro lado, más nos acostumbramos a usar la ira como una forma de comportamiento para conseguir lo que queremos. Otra falacia, conviene tomarse un tiempo muerto cuando nos enfadamos. En cierto grado sí, pero si resolvemos el problema, si simplemente escapamos del problema, evitamos la situación y no damos solución, lo único que vamos a conseguir es agobiarnos, que no se nos pueda hablar, que tengamos muy malas reacciones, que enseguida nos pongamos nerviosos. Entonces sí conviene tomarse tiempos muertos, pero siempre y cuando resolvamos el problema. La ira, otra falacia, nos ayuda a conseguir lo que queremos, inicialmente sí o temporalmente, pero lo único que vamos a conseguir con la ira y demostrando la ira es que nos tengan miedo, un excesivo respeto, desconfianza, rencor o incluso ira hacia nosotros por responder de esa forma. Otra falacia, pensar en nuestro pasado nos ayuda a disminuir la ira. A ver, no, porque el justificar el comportamiento con que es que me han enseñado así, o con que es que yo viví cosas que no son agradables y por eso yo me comporto como lo hago, puede ser cierto, pero también puede ser una forma de justificar la ira y de echar balones fuera. Es interesante reestructurar el pasado en el presente, pero no obsesionarnos con el pasado, eso generalmente no va a ayudar. Otra falacia es que los demás son los que me enfadan. Eso es incierto, es decir, entre la situación y mi enfado siempre está mi cabeza, es decir, siempre pensamos. Yo soy el que me enfado realmente, yo soy el que siento la ira y el que luego se comporta. Si fuera así, todo el mundo se comportaría igual ante determinados comportamientos y no es así. ¿Qué ocurre? Que ahí va a haber determinados pensamientos que me van a ayudar a irritarme todavía más. Dramatizar, exagerar, condenar a los demás, ser inflexible, generalizar, no perdonar tampoco los fallos de los demás. Eso va a hacer que tengamos todavía más rabia.